Hoy iba a hablar sobre el tema de las impresiones holográficas, ¿vale? Un poco más a detalle de cómo romper con eso y deshacerte de esas impresiones que nos rodean. Pero antes de eso voy a tocar un tema que creo que he tocado en alguno de los vídeos así de formato largo, pero no me he adentrado y me parece un tema importante porque al menos en mi vida era algo que me afectaba muchísimo a la hora de conectar o de disfrutar de espacios o entornos, porque siempre estaba como muy limitada por todo el tema de este vídeo, que va a ser las alergias y asma y demás. Y el otro día estuve de despedida, ¿vale? Hace un par de semanas, porque este fin de se casó una de mis mejores amigas. Y en esta despedida vino una amiga y me recordó un momento, y fue un poco como la introducción, ¿vale? A todo el tema de biodescodificación, pero bueno, en este caso, lo que voy a contar sobre esta chica, ella estudiaba, se había formado en bioneuroemoción. Entonces recuerdo que fue una historia que me fui, un par de días antes de irme a Inglaterra para la boda de mi padre, me quedé súper pinzada de la espalda, muy pinzada. Y cuando llegué a Inglaterra ya, es como que mi espalda dijo hasta aquí, ¿vale? No podía soportarlo más. Y recuerdo que hasta mi hermana pues me tuvo que poner los calcetines, los zapatos y todo, ¿no? Y después de esto, ¿vale? Pasé todo el tema de la boda, era la tercera vez que se casaba. Y al volver aquí, ¿vale? Yo había quedado con todo este grupo de amigas para salir de marcha. Y claro, las llamo al llegar, digo, oye, me vienen a buscar al aeropuerto ahora, pero estoy fatal, o sea, voy a venir a veros porque me apetece veros, pero estoy fatal de la espalda. Y estaba esta amiga de la bioneuroemoción. Y dijo, anda, vente para acá, que vamos a ver qué pasa con todo eso. Vale, pues me presento ahí, vale, como 15 personas aquí en esta sala, y me empieza a hacer una sesión en directo sobre, ¿no? Exactamente donde me dolía todo esto en la espalda. Total, empezamos a hablar, me empieza a sacar información, y al cabo de 10 minutos, yo hice como una toma de conciencia, ¿vale? De lo que me estaba pasando en toda esa historia, ¿vale? Y todo lo que se estaba uniendo en esta historia era un poco como el apego hacia el padre, el hecho de ser como esa persona tan, ¿no? Como la única mujer significativa para mi padre, y de repente todo esto se empezó a despertar en el momento que él se iba a casar de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, esto, como os digo siempre, ¿no? Son temas como súper inconscientes, que muchas veces es que no los entendemos, ¿vale? Y no es que lo tengas súper ahí en la conciencia y que sea algo que tengas súper controlado, o al menos visto, ¿no? Entonces, en este momento de esa toma de conciencia, algo pasó en mi cuerpo, hubo un cambio. Es casi que lo notas a nivel celular, ¿vale? Y a los 10 minutos yo ya estaba bien, y a la hora ya estaba de fiesta con estas amigas, ¿vale? Y a día de hoy me lo siguen recordando porque fue como tan impactante el momento, que ahí es un poco donde empecé a descubrir, pues lo que os digo, ¿no? Sobre todo el tema de la biodescodificación, que yo fui un poco para ese lado. Y en referencia al tema de las alergias y todo esto, mira, a mí me diagnosticaron con asma cuando tenía era justo antes de venir aquí, ¿vale? A España, tendría unos 8 o 9 años. Y me diagnosticaron con asma crónica, ¿vale? Y venía con todo esto, ¿vale? Una alergia brutal a todo. A perros, a gatos, a ácaros, a polen, ¿vale? Todo lo que, menos comida, ¿vale? Casi todo lo que hay en el entorno tenía alergia a eso. Entonces yo lo pasaba súper mal con esto, y realmente me llegué a creer que eso estaba como, que era algo intrínseco en mí, que no iba a poder deshacerme de eso nunca, ¿no?
Y claro, como esto también venía de, no, pues aparte de que me limitaba todo esto, en plan, pues yo qué sé, si vivía en un espacio donde estaba compartido y tenían animales o tenía, pues yo vivía en un ahogo constante porque no podía respirar, encima fumaba, me tomaba ¿sabes?, los inhaladores para poder fumar más, y era como un globo de es que no puedo respirar, ¿vale? No me siento como con esa capacidad de respirar por mí misma. Y como también estaba ligado a una historia transgeneracional, porque mi madre sufre de asma y encima ya avanzado, ¿no?, EPOC, y mi abuela también sufría de asma. Entonces, claro, cuando empecé a abrir un poco la perspectiva con todo esto, digo, a ver, tiene que haber algo aquí. Tiene que haber algo que se marcó, que se formó en ese momento y ahora es como que no me permite, ¿sabes?, ser yo misma y poder como tomar el control de todo eso. Entonces, como pegando el salto de 3 años atrás a ahora, ya no tengo asma, ¿vale? Ya no sufro de alergia. O al menos no en ese contexto que sufría antes, pues ya lo ves, estoy rodeada de animales y no pasa absolutamente nada, ya sea un perro, un gato, el polen, ¿vale?, los ácaros. Puedo tener momentos donde se me despierte alguna crisis, pero lo tengo detectado porque es casi siempre como el tema de las alergias también, hay mucho tema de territorio. Entonces, cuando entro en algún conflicto donde igual no estoy diciendo mi verdad, en este sentido de territorio, pues se me despierta. Pero es muy de vez en cuando y suele ser muy efímero, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con cómo vivía esto antes, ¿vale? Entonces, no, esto no fue como poner una intención clara de querer trabajar esto. Fue algo que surgió un poco como de forma natural a medida que iba procesando todas estas memorias holográficas que tenía alrededor. Y una de estas memorias era el día que mi padre se fue de casa, y yo tenía como 4 años, ¿vale? Y había muchas cosas que coincidieron con esto. Entonces eso, de alguna forma, el impacto emocional de todo lo que se vive en un momento así, ¿vale? En el momento de estar viviendo que tu padre se va de casa, que no entiendes nada, que ni siquiera tienes una conciencia formada para entenderlo, es como que se queda clavado en el cuerpo. Pero ese no es el mensaje importante hoy. La conciencia que quiero dar con eso es que tú, pues lo que decía ayer, ¿no?, procesando estas memorias, es cuando te lo quitas de encima y realmente procesas lo que ese cuerpo y esa persona o esa versión de ti no fue capaz de procesar en ese momento porque simplemente reprimió, porque no tenía como herramientas como para procesarlo, más que procesarlo, para entenderlo, ¿vale? Es como que todo se va archivando, y es esto lo que os digo, ¿no?, de este vórtice energético todo lleno de este tipo de impresiones holográficas. Entonces es lo que os digo, a día de hoy yo ya no sufro eso, porque a medida de que me iba quitando todas estas memorias, se cayó, o sea, eso cayó de forma natural. Entonces, ¿dónde quiero ir con esto? Yo estuve años medicándome, ¿vale?, con antihistamínicos y con inhaladores, ¿vale?, con Ventolin y con Relax, que era como uno ya más potente, y de cada vez iba escalonando más, hasta que llegué a este punto de empezar a procesar todo eso. Entonces, muchas veces cuando nos medicamos, y ojo, como aviso legal, ¿vale?, yo no estoy diciendo que no te mediques o que no vayas al médico cuando te pase algo, ¿vale?, porque todo tu sistema de creencias va a ir un poco acorde a las decisiones que tú tomes en ese momento. Pero mi visión, ¿vale?, mi perspectiva sobre esto es que cualquier medicamento que tú estés tomando desde fuera te va a quitar el dolor, te va a quitar los síntomas, ¿vale?, pero es que no te las quita, las tapa. Entonces, cuando tú vas tapando, en el momento que tú realmente quieres empezar a trabajar eso, empieza a salir todo eso que estaba de alguna forma suprimido,
y que no ha tenido una salida consciente, pero de cada vez va más. No sé si me explico, ¿no? Entonces, como tenemos como esta resistencia a sentir el dolor cuando se nos despierta en el cuerpo, para mí es la única forma, ¿vale? Entrando ahí, sintiendo ese dolor, procesando esas memorias o simplemente revivir esa memoria, que muchas veces no hace falta que revivas esa memoria, ¿vale? Pero tiene una cosa súper especial. Tú puedes ir procesando memorias y ahora te invito a que visualices como una casa de naipes, ¿vale? Lo que pasa con esto es que si tú procesas desde arriba y vas quitando y vas quitando y vas quitando, en algún momento llegarás hasta abajo y quitarás la última carta y eso ya no se quedará en nada, porque eso fue un poco la memoria fundacional de todo ese drama interno que tú vivías, ¿no? Pero cuando tú atiendes o tu intención es ir a la carta de abajo, ¿vale? Tú, si quitas la carta adecuada, ¿vale? Que es lo que os comento de esto de la memoria fundacional, de donde se formó eso, si tú logras encontrar esa carta y quitar esa carta, la magia de eso es que toda esa casa de naipes se cae, ¿vale? Se cae y eso ya se queda sin consistencia. Porque es lo que dice David Hawkins en sus libros, ¿no? Pues lo que pasa con las emociones. Claro, tú puedes matarte a encontrar todas tus creencias limitantes y todos los pensamientos que te están limitando, y es un currazo por el simple hecho de que cada emoción tiene adherido, ¿vale? Cientos, si no miles, de memorias y pensamientos o creencias. Entonces es mucho más fácil, aunque no te estés centrando en toda esta historia de la mente, que es eso lo que nos despierta toda esta emoción, es mucho más fácil ir a la emoción. Entonces, por eso digo, en tu momento de calma, cuando tú haces ese ir para atrás y ver aquí, que tú estás aquí, tu conciencia, y eso eres tú, que está viendo todo ese dramón que está viviendo el ego en ese momento. Si tú eres capaz de despegar esa capa y ponerte desde esa posición, ya con el simple hecho de poner la atención en la emoción se va a caer. Y así me parece muy importante esto, porque es como un truco emocional. Es un truco emocional, porque no te lleva tanto tiempo procesar todas esas cosas, ¿no? Yo os he comentado muchas veces, en mi caso viví completamente inconsciente, o no completamente, tenía como, no sé, a día de hoy veo publicaciones de Facebook o de Instagram de antes y yo veía que iba por el camino, ¿sabes? Estaba con ganas de conocer todo este mundo, pero era todo de aquí, ¿no? Las típicas frases que tú pones ahí que quedan guay y te gustaría como estar viviendo esa realidad, pero a la vez se queda un poco en el aire porque tú sigues con tu vida y sigues en esa inconsciencia. Entonces es como que no, por mucho que lo entiendas con la mente o te suena bonito o te suena como que te despiertan cosas que wow, ¿no? Es como que no lo llegas a integrar. Y para mí integrar es eso, es eso, porque después de quitarte, por ejemplo, en el caso de las alergias, ¿no? De quitarte esa impresión holográfica, es que te quedarás alucinado, ¿sabes? Con la efectividad que tiene esto. Entonces hay muchas formas de trabajar que están muy limitados, o yo los veo muy limitados, porque realmente no hace falta que hagas todo eso y que hagas un montón de modalidades diferentes, cuando la única resistencia que tienes es de entrar en tu mundo interno, por lo que hemos comentado antes, porque es incómodo, porque el cuerpo está dolido, ¿sabes? El cuerpo está dolido, entonces cuando tú vas dentro, esas incomodidades que se pueden sentir como incomodidades incluso en los órganos, ¿no? En ciertas partes de tu cuerpo, pues todo eso son tensiones que el sistema nervioso lo tiene tan integrado y está tensando tanto porque toda esa energía inconsciente está constantemente en eso. 24 horas, o sea, 24/7, todo el día, aunque duermas.
Entonces esas tensiones corporales, para mí, en mi experiencia, viene de todo eso que no se ha procesado. Esa es mi invitación hoy, que realmente nos demos cuenta de que todo lo que necesitas ya lo tienes dentro, y solo necesitas empezar a escuchar más allá del ego, porque, y también esto lo he comentado, no es que llegues a quedarte sin ego, ¿vale? El ego lo necesitas, porque si no, ¿cómo interactúas con un mundo material? Necesitas el ego, necesitas tu persona, ¿vale? Pero en tus momentos de solitud, esa capacidad de ver las cosas desde otra perspectiva y darte cuenta de que esos pensamientos, esas creencias, todas esas etiquetas que tú tienes ahí, no eres tú. Y en el proceso de despegar, porque es verdad, es como si tuviera un pegamento ahí, ¿sabes? Entonces en el momento de despegar eso y darte cuenta de que tú no eres todo eso, que tú eres esto, que está observando todo el drama, es que cambia tu vida. Cambia toda tu vida.